Hoy vamos a explorar una de las etapas más importantes de la historia del pensamiento, la filosofía moderna. Un periodo que cambió radicalmente la manera en que entendemos el conocimiento, la libertad, la ciencia y hasta el universo. Empezando, ¿cuándo comienza la filosofía moderna? La filosofía moderna surge aproximadamente a inicios del siglo XVII en un momento de grandes cambios políticos, religiosos y científicos en Europa. Uno de los hechos clave que marca su nacimiento es la publicación del Discurso del Método de René Descartes en 1637. A partir de esta hora se empieza a hablar de una nueva forma de pensar, donde ya no se parte de la fe o de las autoridades religiosas, sino de la razón y la duda metódica. La filosofía moderna se extiende desde el siglo XVII hasta finales del siglo XVIII o inicios del siglo XIX. Es decir, dura aproximadamente 2 siglos y marca una transición desde el pensamiento medieval hasta el pensamiento contemporáneo. Eso nos hace ir al siguiente punto. ¿Qué había antes? Pues antes de esta etapa dominaba la filosofía medieval, fuertemente influenciada por la religión. Durante siglos el pensamiento estaba guiado por la teología cristiana y los filósofos se enfocaban en demostrar la existencia de Dios, interpretar la Biblia y armonizar la fe con la razón. El conocimiento se basaba en la autoridad de los textos antiguos, especialmente de Aristóteles y los que decía la Iglesia. Pero en el siglo XV y XVI comenzaron a ocurrir eventos que cambiaron todo. Y eso nos hace ir al siguiente punto. ¿Qué motiva el surgimiento de la filosofía moderna? El primer punto que motiva el surgimiento de la filosofía moderna es la crisis de autoridad religiosa. El segundo punto es el descubrimientos científicos, como los de Galileo y Copérnico, que demuestran que el mundo no gira o que el mundo no es el centro del universo. El tercer punto, o el cuarto es... el tercer punto son las nuevas formas de gobierno. El cuarto punto es la invención de la imprenta, que permitió difundir libros e ideas. Y los viajes de exploración, que confrontaron a Europa con nuevas culturas y saberes. Todo esto creó una necesidad de representar el mundo y así nació la filosofía moderna. Ahora vamos con el siguiente punto, características del pensamiento moderno. El primer punto es el uso de la razón como base del conocimiento. Se pone como centro de todo la razón como herramienta para conocer. El segundo punto es la duda metódica. La duda metódica es no aceptar nada como verdadero sin examinarlo críticamente. El tercer punto es interés en el sujeto. El ser humano se convierte en el centro de reflexión filosófica. Ahora con el cuarto punto de la característica es la crítica a la tradición. No se aceptaba algo solo porque siempre se ha dicho. Ahora había que examinarlo críticamente. Confianza en la ciencia. Se confiaba ahora en el método científico. En otras palabras, el pensamiento moderno buscaba romper con lo viejo y construir un nuevo mundo con base en el pensamiento racional, lógico y científico. Ahora, con el siguiente punto, las dos grandes corrientes de la filosofía moderna. Empezando por el racionalismo. El racionalismo sostiene que la razón es la fuente principal de conocimiento. Es decir, podemos conocer verdades universales solo usando nuestra mente, sin necesidad de recurrir a la experiencia. Y aquí entra un filósofo
muy importante, que es René Descartes, padre del racionalismo moderno, lo resumió en su frase: pienso, luego existo. Otros racionalistas importantes fueron Spinoza, que veía a Dios como una sustancia única que lo contiene todo. El otro filósofo o racionalista, Leibniz, quien desarrolló el concepto de monadas y afirmaba que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Ahora el empirismo. El empirismo, por el contrario, afirmaba que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible, es decir, de lo que vemos, oímos y sentimos. Y aquí entra John Locke. Locke decía que nacemos como una tabla rasa y que todo lo aprendemos a través de los sentidos. Eso nos hace ir al siguiente punto: el siglo de las luces o ilustraciones. El auge de la razón. En el siglo XVIII estas ideas alcanzan su punto más alto con el movimiento llamado las Ilustraciones o el siglo de las luces. Los pensadores ilustrados creían que la razón humana podía iluminar el mundo y liberar a las personas de la ignorancia, el fanatismo y la opresión. Algunas ideas fundamentales de la Ilustración fueron la libertad de pensamiento y expresión, la educación universal, la crítica a la autoridad religiosa y política, otros como la separación de poderes en el gobierno. Y algunos pensadores destacados de esta época fueron: el primero, Voltaire, defensor de la libertad de expresión. El segundo, Rousseau, que hablaba del contrario social y de la voluntad general. El pensamiento influyó directamente en revoluciones como la Revolución Francesa y en las bases del mundo moderno, tal como lo conocemos. Eso nos hace ir al siguiente punto: el final de la filosofía moderna. El final de la filosofía moderna se ubica a finales del siglo XVIII o principios del XIX, con la figura central de Immanuel Kant. Kant intentó resolver el conflicto entre racionalismo y empirismo, proponiendo que la experiencia es necesaria para conocer, pero también la razón organiza y da forma a ese conocimiento. Para él, el conocimiento no se basa en lo que percibimos, ni solo en lo que pensamos, sino en una síntesis entre ambas cosas. Con Kant nace una nueva forma de hacer filosofía, mucho más crítica y reflexiva, que abrirá paso al idealismo alemán, que fue encabezado por Hegel, Fichte y Schelling. Y más adelante abre paso a la filosofía contemporánea. Ahora, con este punto, el legado de la filosofía moderna. ¿Qué nos dejó esta etapa? La filosofía moderna cambió profundamente nuestra civilización. Nos dejó, como primer punto, el nacimiento del método científico moderno, la defensa del pensamiento libre y crítico, las bases del liberalismo político y los derechos individuales, una profunda reflexión sobre el ser humano, la razón y la libertad. Gracias a esta etapa, hoy en día entendemos que podemos cuestionar, investigar, dudar y buscar nuestras propias respuestas. Así termina el video de la filosofía moderna, una etapa que nos enseñó a pensar por nosotros mismos, a valorar la razón y a construir un mundo mejor desde el conocimiento. Gracias.